hermanos, primero para que Dios bendiga este culto. Padre, te damos muchas gracias por estar aquí reunidos con mis hermanos, te damos toda la honra, toda la gloria. Te pedimos que tú, Señor, pongas en cada uno de nosotros un espíritu receptivo al tuyo, para que podamos entender, Señor, todas esas respuestas que tú nos vas a dar en base a preguntas que tenemos. Estamos muy conscientes que somos hombres y mujeres limitados, Padre, aún también con un pecado residual que necesitamos cada día de ti. Y que te suplicamos, Padre, que nos sigas disciplinando, que sigas quebrantando nuestro reacio corazón, para que de esa manera, Señor, nosotros podamos ir creciendo. No hay otra manera, Señor, del crecimiento, puesto que nos has rescatado, Señor, de esa ignominia que es la condenación, y nos has puesto en una posición correcta delante de Dios, y te damos muchas gracias, pero aún tenemos imperfección, Padre, y por esa sencilla razón necesitamos todos los días de ti, necesitamos crecer en santidad. Así que, Padre, ten misericordia de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, ahora sí, mis hermanos, vamos a ver qué preguntas hay, porque son tres. Alguien por ahí me preguntó acerca de cuál es la importancia del bautismo, y creo que trae a colación de que pues el año pasado no tuvimos bautizos, ¿sí?, dadas las circunstancias. Pero este año, primeramente Dios, esperemos que todo vaya resultando cada día mejor con respecto a la voluntad de Dios con esta pandemia que hemos venido padeciendo, y restablezcamos este año los bautizos. De los que están aquí, ¿quién no se ha bautizado? Bueno, ya tenemos un candidato para que este año entre a las aguas bautismales. Entonces ahorita en base a la respuesta, Arturo, te pones abusadón. De todos modos, siempre la persona que se va a bautizar le damos previamente un estudio, ¿no?, una explicación. La otra que tenemos es que dice que pregunta una hermana, ¿cuál es la diferencia entre un talento y un don espiritual? ¿Ok? Y la primera pregunta es que ¿cómo se salvaban los del Antiguo Testamento? Porque nosotros sabemos que en cuanto llega Cristo, la salvación es por gracia, pero ¿por medio de qué? De la fe, ¿no? Y como en el Antiguo Testamento no estaba el Señor Jesucristo, pues surge esa duda en muchos cristianos: ¿cómo era la salvación en el Antiguo Testamento? ¿Fueron salvos en el Antiguo Testamento? ¿Ustedes qué creen? ¿Hubo gente salva en el Antiguo Testamento? Ok, entonces vamos a entrar en detalle para ver primeramente esta pregunta que dice: ¿cómo se salvaron las personas durante la época del Antiguo Testamento? Es una pregunta que confunde a algunos. Sabemos que en la época del Nuevo Testamento la salvación viene por gracia a través de la fe en Jesucristo. Y eso nos queda muy claro, ¿verdad? Veamos Juan 1:12. Veamos Juan 1:12. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12. Y cito: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creemos en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Y ahí está enfatizando ¿qué, mis hermanos? Alguien que vea así un poquito a detalle, ¿qué está enfatizando ahí el Señor? ¿No? Cuando dice no fueron nacidos de la carne, sino de la voluntad de Dios. ¿Qué está enfatizando? En espíritu. Entonces quiere decir, Marlene, que estamos en el nuevo nacimiento. ¿Ok? Porque
Esa ha sido también una confusión que ahorita vamos a aclarar y que hemos venido aclarando constantemente. No puede haber en el cristiano arrepentimiento antes, ¿sí? Sino antes del arrepentimiento tiene que venir el nuevo nacimiento. Una persona que está muerto en delitos y pecados no puede cambiar de vida. Es imposible, a menos de que el Señor primero lo haga nacer de nuevo, ponga en él el Espíritu Santo y a través de eso empiece a adquirir el don de la fe y el don del arrepentimiento, que también ha sido dado, dice la palabra, a los gentiles. Entonces, ante esa perspectiva, ese es el punto que nosotros sabemos el día de hoy, que hemos nacido de nuevo. Esa es la salvación. Dios ha tenido esa misericordia con nosotros. Él iba a decir la antigüedad pasada, pero no es antes de la fundación del mundo, Él predestinó, ¿recuerdan? Es que ya saben que, hermanos, estoy un poquito sacado de onda porque estaba yo acostumbrado a esto, mira. Ahorita los tengo de frente, no puedo parpadear. Él predestinó a las personas desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Si tú eres un salvo, tú fuiste predestinado antes de la fundación, antes de que todo existiera, antes de que fuera creado el universo, ya estabas en la mente de Dios. Entonces, cuando llegaste a nacer, ya naciste en pecado, pero ya predestinado. Entonces, en el tiempo que Él así le plació, te hizo nacer de nuevo. Y te hizo nacer de nuevo y inmediatamente puso el don de la fe y el don del arrepentimiento. Entonces, no va antes, porque muchos creen que primero se tienen que arrepentir y después nacen. No está capacitado el ser humano para eso. Y ha sido un problema en las iglesias porque a veces se los hacen creer a través de la famosa oración, ¿no? Que primero acepten, se arrepientan, pidan perdón y ya, entonces ya son salvos. No, por eso dice el Señor, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo, si Dios no tiene misericordia de ti, tú no puedes nacer. Pero es una evidencia, nos queda claro que cuando empezamos a venir a la iglesia, empezamos a escuchar la palabra de Cristo, ¿no? Y dice la palabra que solamente a través de escuchar la palabra de Dios, la palabra de Cristo, es como vamos adquiriendo esa fe. Okay. Entonces dice aquí que también una de las bases de la salvación es que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, que está en Juan 14:6. Pero antes de Cristo, ¿cuál era el camino? Antes de que viniera Cristo en la plenitud de los tiempos. Un concepto errado muy común sobre el modo de salvación en el Antiguo Testamento es que los judíos se salvaban guardando la ley, decían ellos, ¿recuerda? ¿Qué era eso? Sí, pero ¿cómo ellos qué creían? Va de nuevo. Exacto. Ellos creían que a través de cumplir la ley, que a través de hacer buenas obras, ellos eran salvos. Eso era lo que ellos creían cuando llegó Cristo. Un concepto errado muy común, sobre todo sobre el modo de la salvación en el Antiguo Testamento, o sea, de Cristo hacia atrás, es que los judíos se salvaban guardando la ley, pero sabemos por las Escrituras que eso no es verdad, eso es un error. Gálatas 3:11 dice, váyanse ahí a Gálatas 3:11, dice, y cito, ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios. Pablo, recuerdan que el apóstol, él era un hombre, antes de ser de Cristo, cuando él dice, yo era un hombre irreprensible en la ley, ¿se acuerdan que lo dice? Era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, y él menciona en ese currículum que está dando, que él es irreprensible en la ley.
porque él era el único apóstol que era bien instruido. Desde chico fue instruido en la ley. Entonces él tenía ese tipo de concepto antes de ser de Cristo. Y entonces, por ser irreprensible en la ley, toda secta que probablemente salía en contra del judaísmo la perseguía. Entonces, cuando aparecen los cristianos, pues él los persigue, ¿sí? Pensando que tenía la razón, hasta que Cristo lo confronta y Cristo lo cambia. Entonces, en ese momento ya está escribiendo Gálatas, ¿no? Es una carta a los Gálatas y él ahí se rectifica totalmente. Es como cuando nosotros traemos ciertas creencias, hombre, tanto de antes de ser de Cristo, ¿no? Que creemos en esto y creemos en aquello, y los horóscopos y que en la Virgen y que... ¿En qué más creías? en el santito, ¿no? Haciendo que ibas a Chalma y que no sé qué tanto rollo creíamos antes. O de plano éramos descreídos, ¿no? No creíamos en nada, más que en nosotros mismos. Entonces, pero hay ocasiones en que también dentro de las iglesias cristianas, o sea, crees en algunas cosas que no son ciertas y que los pastores o los guías te han engañado. Entonces dice aquí que es evidente, dice él, que por la ley nadie es justificado delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que verdaderamente nadie practicando los 10 mandamientos puede salvarse. No puede ser justificado delante de Dios. Porque el justo por la fe vivirá. ¿Sí se entiende? O sea, ya la persona que va a ser justificada es por la fe en Cristo. Por eso esa famosa frase, toma vida pero bien, porque muchos creen que yo soy ahora una persona que ahora sí podría yo realmente practicar los 10 mandamientos para salvación. No, ni así. O sea, el justo es el justificado por Cristo, ya vive por la fe en Él. Ok, algunos podrían querer ignorar este pasaje como si solo se aplicara en el Nuevo Testamento, pero no, también era aplicable para el Antiguo Testamento. Pero Pablo está citando a Habacuc 2.4, váyanse a Habacuc 2.4. Habacuc 2.4. Habacuc 2.4. ¿Quién lo tiene? Adelante, Celso. ¿Ya vieron a quién está citando Pablo? ¿El insolente qué? No tiene el alma recta, pero el justo por la fe vivirá. ¿Ya se entendió? Entonces Pablo toma fracciones del Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios, y dice, ¿quién es el insolente? Pues todo el pecador. Yo, por decir, nazco, y yo nazco como insolente, pero cuando creo en Cristo, por la fe voy a vivir. Dice entonces, ok, Habacuc, salvación por la fe. Un principio del Antiguo Testamento. Pablo enseñó que el propósito de la ley era servir de ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3.24, vámonos a Gálatas 3.24. Gálatas 3.24. Ok. Y cito Gálatas 3.24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. La Reina Valera le pone la palabra ayo, ¿verdad? Sí, así dice la Reina Valera. Aquí ya se fijaron cómo dice. Por eso cuando ustedes tengan duda de alguna palabra, qué significa o algo, vean otro tipo de traducción, porque en otro tipo de traducción viene diferente. ¿Cómo dice la nueva traducción viviente, Elenita? Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. O sea que ahí ya viene la palabra correcta.
¿no? El ayo quiere decir que la ley era nuestro tutor. ¿Qué es un tutor? Alguien que, como no tengo papá, pues él está a mi cuidado. Entonces eso era lo que era la ley, un tutor para mí hasta que llegara mi padre, ¿no? El que me va a justificar, que en este caso es Cristo. Entonces por eso dice, era el ayo. Ok, ¿dónde me quedé? Aquí. El ayo. También en Romanos 3:20, Pablo señala que el cumplimiento de la ley no salvó ni a judíos, ni a los judíos del Antiguo Testamento, porque ya que por las obras de la ley ningún ser humano está justificado. ¿Ok? Ni por la práctica, por muy bonitos que hayan sido. ¿Ustedes recuerdan a alguien que haya dicho, Señor, yo he cumplido los 10 mandamientos? El joven, ¿cuál joven? El joven rico, ¿no? Llegó y le dijo, ¿no? Entonces Cristo le dice, ahí te va, y pum, le vaya a la yugular y le dice, ok. Dice, entonces ahora lo único que te falta es que entregues todo y sígueme. No, dice. Entonces ahí lo demostró. La ley nunca tuvo la intención de salvar a nadie. La ley nunca tuvo la intención de salvar a nadie. El propósito de la ley era hacernos conscientes del pecado. Hoy en la mañana estaba oyendo yo un predicador y decía él que él compara la ley como cuando una persona está enferma y llegas y le tomas la temperatura con el termómetro, tiene 40 de temperatura, ¿no? Entonces, para curarlo, muchos quieren tragarse el termómetro. Dicen, no es posible. ¿Sí se entendió? Esa era la ley, el termómetro. El termómetro era lo que veía qué grave estábamos. Es lo que te dice qué grave estás, ¿verdad? Si tienes 38, si tienes 39, si tienes 40, o ya de plano ya estás hirviendo en temperatura, ¿no? Y así es los 10 mandamientos. Nomás nos dan el índice, qué tan perversos somos. Nada más. Ok, pero no nos salvan. Pablo luego demuestra, ¿dónde me quedé? Ok, sí, el modo de salvación del Antiguo Testamento no era guardar la ley. Entonces, no había llegado Cristo, ¿eh? Entonces, ¿cómo se salvaba la gente? Afortunadamente la respuesta a esa pregunta se encuentra fácilmente en las Escrituras. De manera que no hay duda de cuál era el modo de salvación del Antiguo Testamento. En todo el capítulo de Romanos 4, ahí está, hermanos, no lo vamos a leer todo, pero ahí está. El apóstol Pablo, aquí viene un extracto. El apóstol Pablo deja muy claro que el camino de salvación del Antiguo Testamento era el mismo del Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se salvaban los del Antiguo Testamento? Por gracia a través de la fe, a pesar de que no había llegado el Señor. Y ahorita vamos a entrar en el detalle. El cual es solo por gracia, por medio de la fe, únicamente en Cristo. Para probar esto, Pablo nos recuerda a el famoso hermano de nosotros llamado Abraham. Él nos recuerda a Abraham, quien fue salvo por la fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa palabra contado juega algo bien importante. Ahorita la vamos a ver. De nuevo, Pablo cita el Antiguo Testamento para comprobar su afirmación. Esta vez en Génesis 15:6. Vamos a Génesis 15:6. Abraham no pudo haberse salvado guardando la ley porque vivió más de 400 años antes de que se diera la ley. Como dice Génesis 15:6, ¿quién lo tiene? Adelante. Adelante. Sí. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Y Abraham creyó en el Señor Y el Señor lo consideró justo por su fe. ¿Ok? Y luego dice Pablo, luego demuestra que David también se salvó por la fe. ¿Sí? Pablo continúa estableciendo
que la forma para ser salvo en el Antiguo Testamento era solo a través de la fe? En Romanos 4, 23 y 24 escribe, vayan ahí hermanos, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, la justicia es acreditada o dada a aquellos que tienen fe en Dios. Abraham, David y todos nosotros compartimos el mismo camino de la salvación. Ok. Ahora, nosotros hemos predicado que cuando todos nacemos con una porción de fe. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos confianza en muchas cosas. Dios nos hizo así. Pero no nacemos con la fe para creer en Cristo. Esa no. Con esa nacemos desprovistos. ¿Por qué? Al igual que Abraham, al igual que David y al igual que todos los del Antiguo Testamento. ¿Por qué nacemos desprovistos de la fe para creer en Cristo? Porque estamos muertos en delitos y pecados. No podemos buscar a Dios. Él nos tiene que buscar. Hoy precisamente desayunábamos con una persona, todavía yo creo que no la podemos considerar hermana, pero está viniendo ya. Está viniendo a la iglesia. Hoy precisamente la invitamos a comer a desayunar, porque pues es una forma de pastorear a la gente, ¿no? Darle la confianza, que yo quiero empezar a saber qué tipo de, cómo está aceptando el evangelio, ¿no? Porque es importante ver cómo la persona acepta el evangelio. Entonces, ¿cómo lo va aceptando? Entonces, pues sí dice que ha estado incomodada. Y dije, no, eso es bueno. Eso es bueno, que la persona que llega al evangelio empiece a sentirse incómodo. ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué creen que una persona es bueno que cuando llega al evangelio se sienta incómodo? Exactamente, porque le está haciendo ver lo que dice la palabra con respecto al Espíritu Santo. Dice, cuando te confronta con el pecado, cuando se empieza a dar cuenta que es pecador, la persona no tiene muy buena opinión ya de él. Porque antes es difícil tener una muy buena opinión de nosotros, ¿no? No digo, es fácil tener una buena opinión de nosotros, pero mala no. ¿No? Creemos que realmente somos gente que cree en Dios, que somos buenos, que por ahí tenemos algún pecadillo, pero que no hay problema, que los culpables son los otros me han hecho sufrir, la mamá que me tocó, el papá, el tío, en fin, empieza uno a hacerse la víctima, ¿no? Pero llega el Señor y dice, no, tú eres el pecador, tú eres el que no tienes esto, no naciste con eso, por eso no tenemos fe en Dios, y si no tenemos fe en Dios, entonces creemos en un ídolo. Y ella ahora aceptaba esa situación porque, pues la verdad, pues es una sobreviviente del COVID, es una sobreviviente del COVID, y estuvo en estado de coma, se puede decir, cuando están intubadas, y Dios le dio otra oportunidad, y de veras que, ay Dios, de veras que son cosas maravillosas que hace Dios, porque inclusive ella aceptaba ahora que le dio Dios otra oportunidad. Dije, wow, no, digo, no he hecho campanas al vuelo, pero ahí va, ¿no? Yo digo, síguela redarguyendo, Señor, sigue trabajando con ella. Entonces, por eso les digo, no se nace con la fe. Para creer en Dios, no. Entonces, volvemos a lo que decíamos antes. Pablo demuestra, ¿dónde nos quedamos? Romanos 4, 23 y 24. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, la justicia se acredita o es dada a aquellos que tienen fe en Dios. Abraham, David y todos nosotros compartimos el mismo camino de la salvación.
La mayor parte de Romanos y Gálatas, la mayor parte, para que ustedes lo vayan cuando estudien esas dos cartas, abordan el hecho de que solo hay un camino de salvación y un solo mensaje del Evangelio. A lo largo de la historia, la gente ha tratado de pervertir el Evangelio, añadiendo obras humanas, requiriendo que se hagan ciertas cosas para ganar la salvación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Nosotros lo hemos vivido dentro del camino del Evangelio. Dentro del camino del Evangelio hemos vivido en algunas iglesias como han tratado de pervertir el Evangelio añadiendo cosas, ¿no? Para que nosotros participemos. Hay inclusive toda una doctrina, ¿cómo se llama? Arminiana. Los arminianos, ellos piensan que una mínima parte de bueno hay en nosotros para la salvación. Y eso es imposible, ¿no? Eso es imposible. ¿Cómo se llama? El Jacobo Arminio, ¿no? El que lleva esta doctrina. ¿Sí es, hermanos? Sí, ¿verdad, Array? Lleva esta doctrina y que por esa razón nosotros, aunque sea una mínima parte, o sea, tenemos dentro de nosotros algo bueno que nos permite aceptar a Dios. ¿Han oído en las iglesias esa famosa frase que dicen algunos pastores, que Dios es un caballero? No, Dios no es un caballero. Que si no le permitimos, ¿perdón? ¿Quién dijo? Por acá. Sí. Dicen, Dios es un caballero que mientras... sí, Mayra. Vas. Lo que quieramos, y hasta que no le permitamos, ¿no? Y él, a través de esas cosas, nosotros tenemos que a través cortar nuestra fe, pues, creer en él. Sí, no, Dios es soberano. A ver, déjenme aclarar algo, Mayra, porque a veces se confunde, ¿no? Soberano se refiere a que él hace lo que él quiere, ¿no? Sí, soberano es un Dios con respecto a la salvación, que es exclusivamente la salvación le pertenece a él. Cuando algunos pastores dicen, a ver, va por ahí, dice, Dios es soberano. Antes de que tú lo elijas para que te salve, o sea, él respeta tu libre albedrío, dicen, ¿no? Dice, respeta tu libre albedrío y hasta que tú no vas y le dices, sálvame, él entonces interviene. Eso es lo que dicen. Y esto es una total mentira. Porque la doctrina que está hablando de la predestinación y de la justificación dice que nosotros, y de la total perversión del ser humano, no te permite, tú no puedes acercarte a Dios. Antes de que Él haga el milagro de hacerte nacer de nuevo, tú no te puedes acercar. Ahorita si nosotros salimos a preguntarle a alguien que si cree en Dios, te va a decir que sí, aunque no sea cristiano. Ese hombre o esa mujer que no es cristiano, que no ha nacido de nuevo, que cree en Dios, ¿en quién cree, Mayra? Yo pregunto, ¿en quién crees que cree? Y ellos dicen que sí creen en Dios y tienen su fe en Dios y no sé. ¿En quién crees que creen? Un ídolo. Sí, es un ídolo. Y yo anoche oí a MacArthur también en una predicación que dice que todos los ídolos son demonios. Entonces imagínate, ¿no? Entonces, no, la palabra dice que Él en su soberanía nos predestina, nos elige, y en su momento, cuando empezamos a escuchar la palabra de la fe, Él nos hace nacer de nuevo y nos pone la fe para creer en Él. Y entonces ahora, que ya hemos nacido de nuevo, nos ha capacitado con grandes bendiciones espirituales, como el hecho de ponernos al Espíritu Santo para que nosotros reaccionemos hacia la santidad.
Esa es la famosa santidad progresiva. Y entonces Dios va a trabajar con nosotros. Dice por ahí un versículo, lo que empezó en mí, la buena obra que empezó en mí, la perfeccionará hasta el día de Cristo, hasta el día que Él regrese. O sea, que ahí que me está diciendo que toda mi vida va a trabajar conmigo, que toda mi vida me va a disciplinar si soy su hijo, si no, no. Seré bastardo, dice la palabra, sí. Por ejemplo, personas que no son convertidas, o sea, ellas No, o sea, están cegadas por el enemigo, no son salvas, tienen dureza de corazón, o sea, no son salvas. Entonces, imagínate, no pueden elegir a Dios. ¿Cómo? Si nacemos muertos espiritualmente. Nacer muerto espiritualmente somos todos, Mayra. Todos nacemos espiritualmente muertos, todos absolutamente. Y solamente a través de la misericordia de Dios es como nacemos de nuevo. Solo si Él tiene misericordia. ¿Alguien recuerda en qué parte está el versículo que dice que no es porque corramos o... Ajá. Ahorita que me la busquen. Sino del que Dios tiene misericordia. Romanos 8. ¿Qué? Romanos 9:16. Vayan ahí. Y el primero que me la tenga me la lee. Échale, Dani. ¿Sí? Sí, para la salvación es así, hermanos. Es más, en ese, perdón. ¿Cómo dice? por lo tanto es Dios quien decide tener misericordia, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Exacto. Toño. Creo que algo que también hay que puntualizar es que normalmente esta doctrina de que Jesús es un caballero y está tocando la puerta, Ajá. va enlazada a la oración de fe. Ajá. Que si tú lo aceptas y lo recibes, es como le permites esa entrada. La entrada a tu corazón, dicen ellos. La oración de fe no nos hace salvos. Sí. Entonces también sería bueno, pues en este caso la mejor, puntualizar esa parte, cómo nacemos de nuevo, y que no es a través de una oración. Sí. Porque no, es como está conceptualizado. Sí, lo que decíamos aquí, ¿no? A través de la historia, la gente ha tratado de pervertir el evangelio añadiendo obras humanas. La oración de fe es una obra humana. Y entonces ahí es cuando dan al traste, precisamente, porque ahorita lo que leyeron hacer, ¿quién lo leyó? Daniel, ¿no? Que no es de lo porque uno quiera o porque uno le dé el acceso a Dios, sino es que Él tiene misericordia. E inmediatamente después... Ajá. Cuando hace un acto de fe, el que acepta a Jesucristo, Él, claro, dice, ya eres salvo. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo? No, las iglesias. Es más, mira, vamos ahí a ese versículo, está en Romanos 10:9. Para que veamos primero a qué se refiere, ¿no? Romanos 10:9. 8:9. ¿Sí están ahí ya, hermanos? Ok, dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, tú serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí está claro cómo dice? Bueno, entonces un predicador, hermana Mayra, tomó este versículo y lo torció, así como torcemos la jerga cuando está mojada. Lo torció e inventó el llamado al altar, para que todo aquel que escuchara la predicación al término, el que creyera, pasara al frente, ¿sí? Y entonces le hacían repetir esto y le decían, ya eres salvo. Que hiciera la oración de fe. Ahora, vamos a puntualizar punto por punto. Dice el 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo.
¿A qué se refería? Porque parece decir que parece que así dice para salvación, que tú lo repitas. No, en aquel tiempo Herodes era el Señor. Y cuando apresaban a algún cristiano, le decían, ¿quién es tu Señor? Y si él confesaba que era Jesús, lo mataban. Pero si confesaba que no, que era Nerón, se salvaba. Entonces por eso Pablo les dice, los van a agarrar. Tarde que temprano los andan vigilando. Somos una iglesia perseguida. Y si tú confiesas a Jesús, aunque te maten, si confiesas con tu boca, pero además dice, crees en tu corazón. ¿Qué es creer en su corazón? ¿Qué te imaginas que es creer en el corazón? El corazón está tipificado para Dios como el alma o el espíritu. Que tú ya crees en Él, tú crees que es tu Señor, tu Salvador, que murió por ti, que estuvo muerto, que estuvo sepultado y que resucitó al tercer día y que un día regresará y viviremos la misma suerte. Esa es la salvación, que yo ya creo que Él pagó por mis pecados, que yo no puedo ser salvo por las obras, sino que yo voy a llegar al cielo justificado por la obra de Él. Ese es creer en el corazón. Entonces el error es que muchas personas llegan a la iglesia y esto lo desconocen. ¿Sí me entiendes? Porque acaban de llegar una primera vez. Y mucha gente viene abatida por el sentimiento, viene abatida por un sufrimiento de la vida, por lo que está pasando X. Y lo repite de una manera fervorosa y hasta llora, ¿no? Pero nada más repitió como periquito, pero no ha entendido qué pasó. ¿Ya se Sí, fue el momento, fue algo emocional. Otros lo repiten por compromiso, pero no lo creen. No, de que le dicen, ven, no, y a veces ni quieren ir. Bueno, a ver, mire, repita conmigo esta oración y le dicen, sí, ok, ¿sí entendió? Sí, repita. Cierran sus ojos y lo repiten. Y les dicen, ya eres salvo. Y yo les he platicado que hace un tiempo yo me encontré una persona y le dije que por qué no venía a la iglesia y me dijo, no, ya soy cristiana. Ah, oye, no sabía, discúlpame. ¿Y en dónde te congregas? Me dijo, no me congrego, pero ya recibí a Cristo hace como 3 años. Y no había ido jamás otra vez a la iglesia. ¿Tú te imaginas, se imaginan, hermanos, qué engañadota le pusieron? Dice, no, yo ya soy cristiana, yo ya recibí a Cristo hace 3 años. Le digo, ¿y dónde? Fui con mi hermano una vez a la iglesia de por acá, que se llama Fuerza no sé qué cosa, y ahí me hicieron, ahí yo repetí una oración, y ya recibí a Cristo en mi corazón. No, pues es una engañada, ¿no? Entonces, ese es el punto de lo que sí, no, él elige, él hace una elección, una predestinación, pero no sabemos quiénes son. Y por eso tenemos que predicarles a todos. Porque cuando ya tú te enteras que eres su hijo, tú sí lo sabes, tú sí tienes la responsabilidad de saberlo, ¿no? ¿Cómo sabes que eres su hijo, Ceci, su hija? ¿Cómo sabes tú que eres su hija? Te corrobora. Hay un versículo, Mayra, que dice, el Espíritu Santo le dice a mi espíritu, Romanos 8:16, vayan ahí. Romanos 8:16, ¿cómo dice? ¿Quién lo tiene? Adelante. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, ¿qué es el testimonio? Que ya él, en un ejemplo muy sencillo, no es una cuestión de moral, no es una cuestión de moral, porque la conciencia sí te puede hacer que te arrepientas de algunas cosas, ¿no? No sé si me explico. Si te portaste más con tu marido, la conciencia luego te dice, ay, mira, pobrecito, ¿no? Tan chambeador que es. y mira cómo lo tratas. La conciencia te puede decir eso, pero no es una cuestión de moral, es una cuestión es una actitud del espíritu, en donde ya el Señor empieza a tratar contigo. Ahí es donde te das cuenta que eres su hijo. A veces te quebranta, a veces te disciplina, no te gusta,
Es algo que también me fascinó de esta señora que me decía en la mañana, que el haber estado ahí, para ella, fue que se le quedó muy grabado que una vez se le dijo, ¿no? Aquí en la familia, que si no venía por la buena, el Señor le iba a traer por la mala. Y se le quedó muy grabado cuando estaba en el hospital. Entonces ahí es donde ya le va dando testimonio a tu espíritu. ¿Sí? Cómo te pide el hambre de orar, el hambre de su palabra, ¿sí? No nada más de que te portaste mal con alguien, sino te daba dando testimonio, ¿no? De que está trabajando contigo. Pero de los demás, Mayra, no puedes saber tú, porque tú no eres Dios. Alguien que tú veas, dices, pues es que dice la palabra, por el fruto lo voy a conocer, ¿sí o no? Es un índice, pero en realidad hay veces que hay cristianos que son, ¿qué? Inmaduros. No, inconverso, no puede haber cristiano inconverso, inmaduro. Y a veces se comportan como los inconversos, pero son salvos, y lo dice la palabra también. Entonces, por eso uno no puede saber a ciencia cierta quién es salvo y quién no, quién es predestinado y quién no. Pero Dios sí, por eso tenemos que predicarles a todos. ¿A lo que te referías, no, mi hermana? Ok, entonces seguimos, dice, pero el mensaje claro de la Biblia es que el camino de la salvación siempre, antes y después, es a través de la fe. En el Antiguo Testamento era la fe, en la promesa. ¿Ya se entendió? En el Antiguo Testamento era la fe en la promesa, que Dios algún día enviaría a un Salvador. ¿Desde dónde está prometido ese Salvador, hermanos? Desde Génesis 3. Los que vivieron en la época del Antiguo Testamento esperaban al Mesías y creían en la promesa de Dios de la venida del siervo del Señor. Aquellos que ejercieron esa fe se salvaron. Hoy miramos de vuelta a la vida, muerte y resurrección del Salvador, y nos salvamos por la fe en la expiación de Jesucristo, por nuestros pecados. El Evangelio no es un mensaje exclusivamente del Nuevo Testamento. Ya se cayó algo. El Antiguo Testamento también lo tenían. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, ¿qué versículo? A ver, va de nuevo. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena noticia, la buena nueva, el Evangelio, a Abraham. Exactamente. Se va para pastor que vuelve. Exactamente. Dice, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ya en Génesis 3:15 vemos la promesa del futuro Salvador. Es la que les preguntaba anteriormente, ¿no? Y a lo largo del Antiguo Testamento hay cientos de promesas de que el Mesías salvaría a su pueblo de sus pecados. Pero allí hubo un problema, hermana Mayra. ¿Se acuerdan con quién confundieron a Jesús? Y lo hemos repetido muchas veces. Lo confundieron al Mesías. Ellos creían en el Mesías. Los judíos que no creyeron en Cristo hasta la fecha creen eso, que el Mesías es un guerrero político, militar, que va a venir a librarlos de la opresión del mundo. Y por eso chafearon. La fe de Job estaba en el hecho de que sabía que su Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Así lo dijo Job en 19:25. Mi Salvador, mi Redentor vive. Es evidente que los santos del Antiguo Testamento estaban conscientes del Redentor prometido y se salvaron por la fe en ese Salvador, de la misma manera que las personas se salvan hoy en día. No hay otra manera. Jesús Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, 11 y 12, ¿no? Entonces, no queda duda, hermanos, que de la misma manera que somos salvos ahora nosotros, ellos también en el Antiguo Testamento. No era por obras tampoco, ni a hoy tampoco. Entonces, sí, por eso tenemos que tener cuidado cuando nosotros vayamos a predicar el Evangelio y decirles, sí, primero tal vez decirles lo que no es la salvación ni el Evangelio. Darles las malas noticias, ¿no? Que por méritos nadie se va a salvar, que por obras tampoco, y que nacimos muertos en delitos y pecados, que nuestro espíritu para buscar a Dios está muerto. Ninguna persona, ni nosotros lo hemos constatado, ¿no? En nuestra propia persona, ya no en otro. Cuando nos predicaron el Evangelio, ¿qué decíamos? No. Pasaba yo y veía cómo se metía, yo lo veía cómo se metía tristemente a la iglesia católica. Y decía yo, venía a chillar para acá. Pero así era, ¿no? Hasta que Dios tuvo misericordia. Entonces, uno busca un ídolo, está uno muerto. Y nomás para redondear, en el espíritu existen emociones, pensamientos y voluntad. Ese es nuestro espíritu. Ese nace muerto para buscar a Dios. No puede. Pero esas mismas emociones, pensamientos y voluntad nacen bien vivas para el pecado. Eso sí. Para eso sí están bien. Ok. Vamos a ver la otra pregunta. Ya nomás nos fuimos con una. La de, ¿cuál es la diferencia entre un talento y un don espiritual? ¿Esta quién la hizo? Tu mamá, ¿verdad? La hermana Yola. Falta a Marlene. No, fue la mamá de Yami. Dice, existen similitudes y diferencias entre talentos y dones espirituales. O sea, hay similitud. Por eso luego cuando es así un ejemplo, se le llama símil, ¿no, Raimundo? Pues se le llama símil, ¿no? Por la similitud. Ok, dice, ambos son regalos de Dios, ambos. Talento y, ¿qué dijimos? Don. Ambos incrementan su efectividad con el uso. Ambos. Ejemplo, ¿naciste con algún talento? Alguien que me diga con un talento que nació. Para cocinar, ya sé quién, la que está hasta allá atrás. No, tú no, Marlene. No sé. Sí, me refería a Marlene. Un talento, a ver, ¿con quién? No, para estar come y come, no. Ese no es talento. Ese es gula. Bueno, vamos a poner a Toño, que es talentoso, ¿no? Con las manos, ¿no? Ya ven que hizo y eso, ya sabe. Tiene ese talento, ¿no? Y es lento también. Pero ¿alguien tiene el talento para la música aquí? ¿Alguien sabe tocar algún instrumento? Bueno, algún talento deben de tener, hombre. Pero hay algunas mujeres que sí tienen el talento de cocinar, ¿no? Entonces yo puedo constatar de Elena y de Ceci, ¿no? Tienen un sazón que hasta Samantita se iría para arriba. ¿Sí me explico? Ese es un talento. Pero ¿a poco no nacieron desarrollándolo, ¿verdad? Sino cuando empezaron sus mamás, me imagino que enseñarles, ¿no? ¿Tú también, Fabis? ¿Tienes eso? Mira, Dianita, la humildad no es un talento. Ok, entonces se fueron desarrollando a través de la efectividad del uso. Ambos. Ambos son para ser usados en beneficio de otros. Ambos. ¿Sí? Y no para nosotros. Así como los dos grandes mandamientos tratan de amar a Dios y a los demás. Consecuentemente, uno debe usar sus talentos con ese propósito, pero a quién se lo dan y cuándo se lo dan es diferente.
A una persona, sin importar su creencia en Dios o en Cristo, le es dado un talento natural como resultado de una combinación genética. ¿Ahí ya se va entendiendo? Ese talento que tienen ustedes, Ray, para hacer los anuncios, ¿crees que haya sido dado de una herencia genética de padres a hijos, del abuelo, y luego lo adquirió Juanito, y luego te lo pasó a ti? ¿No? Lo fueron aprendiendo. Ok, pero entonces, ¿cuál sería algo genético? La música, ¿o cuál, Marlene? El deporte. ¿La qué? La voz de cantor, ¿no? ¿Qué más? Un deporte. ¿Qué más que puede ser genético? Cuando pintan, todo lo que sea arte, lo pueden, sí. Por eso María Esther, bien. Bien, Marlene. La inteligencia. Y aquí vienen algunas, por eso les pregunto, ¿no? Dice, algunos tienen una habilidad natural para la música, para el arte o las matemáticas. Y su medio ambiente, crecer en una familia musical, ayudará a la persona a desarrollar un talento por la música, o porque Dios deseó dotar a ciertos individuos con ciertos talentos. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Bezalel en Éxodo 31 del 1 al 6. Éxodo 31. Éxodo 31. ¿Qué les dije? Del 1 al 6. Éxodo 31, ¿sí, verdad? Del 1 al 6. Dice, el Señor habló además a Moisés diciendo, mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Mira, yo mismo he nombrado con él a Oholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. En el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad a fin de que lo hagan todo lo que te he mandado. ¿Ok? Entonces ahí está, porque ahorita inclusive me acordaba hasta de tu papá, que algunos de los nietos o los hijos pueden heredar el don de la carpintería, ¿no? Ok. ¿Dónde me quedé? Éxodo 31, ¿verdad? Dije. Diferencia. Acá está. Los dones espirituales son dados a todos los creyentes por el Espíritu Santo, al momento de poner su fe en Cristo para el perdón de los pecados. Aquí el que se precie de ya haber nacido, que diga yo soy hijo de Dios, Dios ya puso un talento, ya un don, en ustedes. Ahora vamos a ver en Romanos 12, vámonos a Romanos 12. Romanos 12. En el versículo 3. Romanos 12, 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Bueno, nosotros podemos tener el deseo a lo mejor de ser pastor, de ser alabancero, de ser maestro, de ser evangelista, de ser, hay diferentes, hay 3 ministerios nada más para elegir, ¿no? En base al don que Dios me ha dado.
Pero puede ser que lo que yo deseo no sea el don que tengo, por eso tengo que saber qué tengo, qué don tengo, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, cuidado, ¿no? No piense de sí mismo más de lo que debe pensar, de lo que Dios le va dando. Y luego si nos vamos al 6, dice, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Yo quisiera preguntar de una manera humilde, que me respondieran humildemente, Suri, ¿qué don te ha dado Dios? No empecemos. Sí. Suri dice que ella tiene el don de la enseñanza, de maestro, ¿no? Y así cada quien se puede ir dando cuenta. Porque ahorita probablemente nos dé chance de ver la lista, ¿no? De cuáles son los dones que hay. Porque hay más dones. O sea, entonces dice aquí, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Ahí va. Si es el de profecía, úsese en proporción de la fe. Ya no hay ministerio de profetas, esos terminaron. Si tú por ahí ves en la iglesia un profeta que está profetizando y haciendo, no le creas, definitivamente. No hay no hay ministerio de profeta, pero sí hay don de profecía. ¿Cuál es el don de profecía, hermanos? Predicar la palabra. Por eso dice aquí, si es el de profeta, úsese en proporción a la fe. Si es el de servicio, en servir. ¿Cómo quisiera que eso abundara aquí? ese don fuera repartido así a diestra y siniestra. Y el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. ¿Qué es la exhortación? ¿Cómo dice el diccionario que dice la exhortación? Es alentar con palabras, ¿no? Y hay gente que de verdad, o sea, tiene ese don, platicas con él y te da una alentada, pero buena, porque es un don que viene de parte de Dios, te da un consejo, te levanta el espíritu. Ok. Si es el de don, si es el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría, son dones, hermanos, ¿sí? Que va dando el Señor y ahí lo va manifestando. Por eso es importante pedirle en oración a Dios que me vaya mostrando ya el don que tengo. Porque ¿para qué son los dones? Para la edificación de los santos. Ok, entonces en Romanos 2, 3, del 3 al 8, enumera los dones espirituales de la siguiente manera: profecía, servicio en un sentido general, enseñanza, exhortación, generosidad, liderazgo y mostrar misericordia. En 1 Corintios 12, del 8 al 11, enumera los dones como, fíjense, palabra de sabiduría, la habilidad de comunicar sabiduría espiritual; palabra de ciencia, la habilidad de comunicar la verdad práctica; fe, una dependencia que es inusual de Dios. Ahí ese don está por encima de cualquier fe como promedio. Esta es una fe que va más allá. Es un don por eso dice aquí, fe, una dependencia inusual de Dios. Dones de sanidades, de milagros, de profecía, de discernimiento de espíritus. Y ahí con ese tenemos otro problema. Ha sido mal confundido. Porque dicen que el discernimiento de espíritus, que están viendo demonios. No, eso no es. ¿Cómo es el don de discernimiento de espíritu? Es verdad. Tú puedes escuchar a alguien y si tienes el don de discernir, estás diciendo, no, esa persona no está, ese pastor o ese cristiano no me está diciendo la verdad del evangelio.
¿Ok? Don de lenguas, que son los famosos idiomas. La habilidad para hablar un idioma que uno no ha estudiado. La interpretación de lenguas, lo mismo. La tercera lista se encuentra en Efesios 4, del 10 al 12, la cual habla de Dios concediendo a su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. También hay una pregunta acerca de cuántos dones espirituales hay, ya que no hay dos listas iguales. También es posible que las listas bíblicas no los abarquen todos y que haya dones espirituales adicionales, además de los que se mencionan en la Biblia. Esa es una posibilidad nada más, dice este teólogo, pero no lo está asegurando. Mientras que con frecuencia uno puede desarrollar sus talentos y más tarde dirigir su profesión o pasatiempo en ese sentido. Miren, por decir, un talento que yo veo en ellas dos es que tienen un talento para enfrentar, tanto a cuando ven a alguien que está sangrando, ¿sí? Alguien que está malo, que tiene un agujero aquí en la espalda, y pueden meter la mano, estar curándolo sin asco, y con la otra mano comienza una hamburguesa. De verdad, o sea, no les da asco, no tienen ese talento para desarrollar, ¿no? O sea, a veces son hasta salvajes. Te quitan a un niño enterrado y te hacen gritar, ¿no? Pero tienen ese talento. Y yo a veces cuando íbamos a un asilo de ancianos, María Esther asistía a los ancianitos y muchos de ellos, pues ya sabrán, estaban ya muy deteriorados. Y la verdad, yo no, a veces no soportaba, hermano. Por más que le quería echar estómago, yo la veía que con qué facilidad metía, limpiaba, hacía y deshacía, ¿no? Y luego vámonos por una pizza, ¿no? Ya no quería nada. Entonces, por eso dice aquí, mientras que con frecuencia uno puede desarrollar sus talentos y más tarde dirigir su profesión o pasatiempo en ese sentido, los dones espirituales fueron dados por el Espíritu Santo, y esto es bien importante, hermano, para edificar a la iglesia de Cristo. Es para eso. No es para pararse el cuello, no es para sentirse mejor que los demás, no, es para chambear en el pueblo de Dios. Para que aquel que no sabe llegue y le enseñes. Para que aquel que llegas y con misericordia, y que luego hay que dar, y que luego hay que esto. O sea, en todo eso es para la iglesia de Cristo. En ello todos los cristianos deben formar una parte activa de la expansión del Evangelio de Cristo. Todos son llamados y equipados para involucrarse en la obra del ministerio, dice Efesios 4:12. Todos son dotados para que puedan contribuir a la causa de Cristo con gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Al hacerlo, ellos también encuentran sentido y propósito en la vida a través de la labor por Cristo. En el trabajo de los líderes de la iglesia ayuda a edificar a los santos, para que puedan más tarde ellos estar equipados para el ministerio al que Dios les ha llamado. El resultado esperado de los dones espirituales es que la iglesia como un todo pueda crecer, siendo fortalecida para la provisión combinada de todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Resumiendo, la diferencia entre los dones y los talentos: un talento es el resultado de la genética y del entrenamiento, mientras que el don espiritual es el resultado del poder del Espíritu Santo. Un talento lo puede tener cualquiera, cristiano o no cristiano. Michael Jackson probablemente está con los demonios, pero tenía un talento excelente el tipo, ¿no? Un talento excelente. Mande. Yo tengo una duda con respecto a Corintios 12, en el 9 dice, a otros les dio dones de sanidad por el mismo Espíritu y a otros de hacer milagros. Uh-huh. Entiendo que no es el hombre el que los puede hacer, sino es a través del Espíritu. Así es. Y en el 11 dice lo mismo, que los hace uno mismo, pero es a través del Espíritu y los da en particular como Él quiere. Así es. Ahorita mencionaba por ejemplo a Tei y la hermana Zuli que estudiaron medicina, Uh-huh. que era un talento el de ellas poder curar. Ajá. ¿O qué interpretación o aplicación, o qué postura podríamos tener en esta cuestión que dice que dio dones de sanidad y de hacer milagros? Bueno, eso no precisamente siendo doctoras. No,
¿no? O sea, un albañil, hermano, va y ora por alguien y sana, esa es una sanidad. O sea, no se necesita hacer un ritual. Pero un don, ahorita por lo que Ese es el don. Ese es un... Ajá. que practicas y que lo puedes ir fortaleciendo, entonces Un don, sí. podríamos pensar que hay una persona que puede fortalecer ese don y puede ir sanando gente. No, pero no por él. Miren, a través del Espíritu, y luego hay que tener cuidado, porque yo les he platicado la experiencia de un pastor y médico. Llegaba la gente mala al hospital y él iba, y antes de que pasara cualquier tipo de especialidad oraba por él y sanaba. Y luego otra vez llegaba otro y ¡fum! Sanaba. Y entonces los del hospital empezaron a darse cuenta que era milagroso el hermano, ¿no? Y hasta lo traían ya en boca, le decían, ya llegó otro para Miguel. Y ¡fum! Lo mandaban con el médico Miguel y sanaba. Y entonces llegó un momento que empezó a creerse él que era él. Y cuando de repente llegaba y oraba y ¡pum! Se le morían, y ¡pum! Se le morían. Y un día en el elevador dice que iba subiendo, y en esa forma que tiene Dios de comunicarse le dijo, para que aprendas a creer en el dador de los dones y no en los dones. Y está en la palabra. Sí, es como es un don, sí se puede fortalecer a través de la práctica, Claro. pero No fortalecer, hacer crecer. no se podría abusar de él como de ya ir sanando por todo. Ah, claro, si no, es cuando Él diga. ¿Sí me explico? Tú vas y oras y ve, tienes sanidad, sí, él lo va a hacer, pero en el siguiente que ores probablemente no se salve, pero eso no quiere decir. Sí, aunque sí. Sí. Y uno nunca debe llegar a decir, yo tengo el don de sanidad y levántate en el nombre de Cristo. No, si es su voluntad. ¿Ya se entendió? Sí. Eso es en la oración, mija, que decíamos. En la oración pedimos, intercedemos, y si se compagina con lo que Dios ya tiene destinado para esa persona, se da, sea milagro, sea sanidad, sea trabajo, lo que sea. Pero en este caso estamos hablando de sanidad. Yo lo preguntaba por el hecho de que los talentos y los dones son algo que se practica y se va creciendo. Entonces, Sí, a lo mismo, exacto. Tienen similitud, tienen una similitud, pero no sería igual que los talentos, porque en la cuestión genética, pues puedes ir perfeccionando el baile, ¿no? Si tienes talento, porque ese es otro talento. Hay gente que tiene talento para bailar, ¿no? Y como yo, no, pues tiene 2 pies izquierdos, pues ¿cómo? ¿Cómo va a bailar? O sea, ni siquiera el 1-2. Pero por eso yo ponía al Michael Jackson, ¿no? Un hombre talentoso que hizo mucho dinero, pero que desafortunadamente se fue para abajo, ¿no? Si no se arrepintió antes. Un talento lo puede tener cualquiera, cristiano o no cristiano, mientras que los dones espirituales solo los tienen los cristianos. Eso sí. El don nada más lo tiene el Hijo de Dios. Si bien tanto los talentos como los dones deben de ser usados para la gloria de Dios y para ministrar a otros. Los dones espirituales están enfocados en las tareas, mientras que los talentos pueden ser usados completamente para propósitos no espirituales. ¿Ya se entendió? El talento es mundano, puede ser. Ellas, su talento inclusive, no es para la gloria de Dios. No, si tú tienes un talento como el de hacer trabajos y manualidades, ahora que has venido a la iglesia y has hecho algunas cosas, ¿es para tu ego? Es para la gloria de Dios. Igual cualquiera de nosotros, cualquiera que haga eso, ¿no? Mis hermanas cuando vienen y hay algún festejo aquí, de bautizos, no sé, el aniversario del grupo, vienen y traen sus guisos bien rico, hasta Dios los multiplica, ¿no? Bien rico, hemos comido todos. Entonces, sí, ya quedó entendido la diferencia entre un talento. Los ministerios de profeta, como era en el Antiguo Testamento, y parte de la iglesia primitiva, porque ahí también hubo profetas, hasta ahí terminaron, se acabó, cesó, ¿no?
Y los apóstoles también cesaron ministerio, pero el don sigue. El profeta es el que predica la palabra y el apóstol es el misionero que planta iglesias, en don, pero ya no en ministerio. Por eso ya no debe de haber que el apóstol fulano y que el profeta sutano. Maestros, evangelistas y pastores, eso sí sigue vigente hasta que el Señor regrese. Quedó pendiente la última, hermanos, pero la vemos. Si les surge, ahí en la libretita, apunten antes de irse, si les surgió alguna pregunta, hermano, alguna duda. Ahí va a dejar Mayra la libreta, aquí, y apunta ¿no salió tu pregunta? Sí, ¿o no? Ok. Ok. Bueno, pues vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche, que nos has permitido, Señor, interactuar contigo, con tu palabra, Señor. Que mis hermanos han expresado desde el fondo de su corazón sus dudas, que han tenido la humildad, Señor, de decir en su corazón que somos muy limitados, Padre, para poder entender tus cosas, pero que tenemos el deseo ferviente y tenemos el hambre y sed de justicia, de conocer cada día más, de reafirmar algunas cosas que ya conocíamos, Señor, y tal vez de llevarnos en inquietud algunas otras que desconocíamos, para que tú sigas trabajando con nosotros en nuestro corazón a través de tu palabra, y que tanto la ignorancia como el hecho de haber sido tal vez engañados por alguien de la iglesia, Señor, tú puedas hacernos el favor de redarguirnos y llevarnos, como lo dice tu palabra, con tu Espíritu Santo a toda verdad. Solo te pido, Padre, que nos des una buena porción de mansedumbre y humildad para que podamos tomar esto, Señor, para la edificación de los demás, para servir a los demás. Y nunca, Padre, para aprovecharnos de esto y manipular a otros. Gracias, Señor. Honra y gloria sean para ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén.